Bueno, muy buenos días. Una nueva clase y hoy vamos a ver a Carl Schmitt. Es un autor que nos provoca, es un autor además del siglo pasado. Es un autor circunscrito a todo lo que fue la ideología nazi, al nazismo. ¿Por qué se puede estudiar a un autor cercano al nazismo? ¿Qué nos hace pensar que un autor que podía hablar bien de Hitler pueda ser simultáneamente un autor digno de ser estudiado? Y la respuesta está en su cercanía teórica con el presente. En mi criterio, hay muchísimas similitudes con lo que hemos vivido en los últimos años y con lo que podemos vivir. Carl Schmitt es uno de los autores seguramente más renombrados, uno de los teóricos más renombrados en la ciencia política de los últimos 100 años, sin lugar a dudas. Y es importante considerarlo, es importante considerar su cercanía estatal, a su raigambre estatal. Este es uno de los factores centrales que mueve la teorización de Carl Schmitt. ¿Quién es Carl Schmitt? Carl Schmitt es un alemán circunscrito al nazismo que nace precisamente en esa época de crisis. Cae lo que es el weimarismo, cae lo que es este estado débil que se consolida después de la Primera Guerra Mundial y no termina de ser sólido. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto Babylon Berlín, la serie sobre Berlín. Es una serie de 3 temporadas sobre Berlín, pero es el Berlín pre-nazista. Es más o menos 1929, ni siquiera han entrado en la crisis, en la gran crisis mundial de 1929, y la ciudad se bifurca, trifurca, tetrafurca, por decirlo así, en múltiples sectores sociales. No hay un sector dominante. Y lo que predomina, lo vemos en la serie, por ejemplo, son los bailes, no la alegría, la desenvoltura, el liberalismo en ciernes. Eso es lo que tenemos en ese momento en la Alemania pre-nazi, un liberalismo caótico, fantástico seguramente, pero caótico, ¿no? Hay insurgencia del nazismo, claro que hay insurgencia del nazismo, con pequeños bretes populares que nos van mostrando este signo de intolerancia que va a ser precisamente esta ideología. Es en ese momento que surge Carl Schmitt. Surge criticando esa anomia social, surge criticando a esa Alemania de las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, mostrándonos que puede haber otra Alemania, no puede ser una Alemania tan desunida. Y es ahí que vamos al primer punto, es ahí que vamos al primer punto que tiene que ver con, uno, el pluralismo. Es importantísimo mencionar que el pluralismo no está en la cabeza de Carl Schmitt como algo positivo. Todo lo contrario, se ve un montón de gente charlando con distintas metas. El pluralismo implica esto, la desazón total en términos de construcción de un país. Muchas voces hablando simultáneamente. El pluralismo es sinónimo de caos, el pluralismo como desorden total. Y ese es el Berlín que él observa, que por supuesto termina teorizando al mundo como un todo, termina siendo una teoría general al margen de lo que es su origen, este origen berlinés. ¿Qué es lo que nos dice? Primera tesis, la discusión perjudica, oír al otro es una pérdida de tiempo. Este es el tenor principal seguramente del marco teórico ofrecido por este gran autor, fundamentalmente en un texto que se llama El concepto de lo político. No, la noción de política, cómo se va generando. ¿Cuál es la noción de política que tenemos? ¿Existe aquí una política? No, existen 20, 30 políticas, desunidas, fragmentadas, dispersas. Este es el estado de anomia en el que vive la Alemania posguerra, post-primera guerra mundial. Un estado donde la política no tiene capacidad de fusionarse, de articular a los distintos sectores. No, señores, cada uno responde por sí mismo. Segundo, momento de crisis nacional. Aquel momento, el momento donde se impone una clase discutidora. Se impone una clase discutidora, casi como el blanco es al negro, una clase discutidora como es a lo que podría ser un Estado total, un Estado que fije la discusión, un Estado que tenga justamente esa posibilidad, fíjense ustedes, y aquí está el tercer punto de este primer punto sobre el pluralismo, de establecer una democracia única, identitaria, bajo una identidad sólida, única.
una identidad homogénea. Somos alemanes. No hay alemanes berlineses, no con cierto dejo regional. No hay alemanes migrantes, bueno, en aquella época no lo había, hoy sí. No hay alemanes, mujeres además de distintas clases. Es decir, esta dispersión demográfica social, demográfico-social, no es digna de ser tomada en cuenta. Es caótica. Esa es la tesis central del señor Carl Schmitt. Esto es alucinante porque en función a eso nos propone un sistema de democracias asamblearias. Pero bueno, eso lo digo en el siguiente punto. Este primer punto tiene que ver entonces con este paradigma, el paradigma plural que hoy nos enceguece, es nuestro paradigma, que hoy nos absorbe, que hoy nos conquista, hoy nos seduce. Lo que queremos es ser una Bolivia pluricultural, ¿no? La diversidad, hablaba algún autor boliviano, ¿no? En esta diversidad reside justamente nuestra riqueza. En estas diferencias sustanciales reside nuestra riqueza. Este es, digamos, el artilugio central de lo que es la democracia plural. Esto es lo que Carl Schmitt rechaza contundentemente. No necesitamos esa democracia plural. Lo que necesitamos es una democracia más bien asamblearia, con un líder magnánimo, con un líder que absorba a la gente, que la conquiste, con un Hitler, que tenga esa capacidad justamente de reclutar a las distintas huestes populares bajo el concepto de pueblo. No hay diferencias, somos todos pueblo. Esta es la noción central. El pluralismo decrece, el pluralismo es malo, y lo que necesitamos es todo lo contrario al pluralismo. Es más bien precisamente el antipluralismo, el no pluralismo, la unidad, la homogeneidad, la univocidad, una sola voz refiriéndose a todos nosotros. Este es el eje central de su teoría y lo lleva a plantear lo que es el decisionismo político. Y esta parte es fundamental para que podamos entendernos. El decisionismo político, fíjense ustedes, la capacidad de decidir es algo completamente personal. Yo decido, no deciden las instituciones por mí. Hay un toque personal en esto. Yo decido si me tomo una Coca-Cola o me tomo una cerveza. Es mi decisión. Y esa decisión personal se convierte en teoría en la voz de Carl Schmitt. El decisionismo político tiene esta tónica. No una tónica de respetar entonces a las instituciones, por ejemplo al Parlamento, lo que llamamos aquí Asamblea Legislativa. No, señores, eso no es sustancial. Las instituciones no existen de una manera invisible. Lo que existen son las personas con poder. Esto básicamente nos está diciendo Carl Schmitt. Personas además con poder que tienen la capacidad de decidir por encima de cualquier formato de institucionalidad. ¿Qué es lo que existe? Una democracia por aclamación. Te aclamamos a ti, oh líder. Tú eres el rey, tú eres el mejor, tú vas a tomar las decisiones por nosotros. No las instituciones, no un parlamento, no una procuraduría, no una fiscalía, no esas instituciones en abstracto, no señores. ¿No? Esto es lo central que nos recuerda la teorización, por eso muchas veces se lo circunscribe, se lo alía con la tesis de Carl Schmitt a Max Weber. Max Weber nos decía que en general las instituciones funcionan rutinariamente, lo que tenemos es así. Si se fijan ustedes, una línea constante que se llama rutina. Y los grandes líderes, por ejemplo Hitler, vienen y rompen esa rutina, ¿no? Le dan un toque de carisma al espectro político institucional. Y al darle ese toque de carisma, genera una nueva lógica, un mundo posible que sea diferente, un mundo futurístico que sea diferente. Es la persona entonces la que nos saca de esta suerte de abulia institucional, ¿no? Esta rutinización total. Eso decía el mismo Max Weber, ¿no? Donde el carisma termina siendo substancial. El carisma quiebra esa lógica impersonal, abúlica, insisto con la palabra, rutinaria, ¿no? De compenetrarnos de esta manera diaria que termina siendo, sí, claramente aburridora. Muchas veces ustedes comentan, ¿cómo es Suiza? No hay golpes de Estado, la gente no se moviliza, no hay grandes manifestaciones de bloqueos. Pucha, muy aburrido. Sí, puede ser muy aburrido, pero las instituciones han calado de tal manera que los problemas se absorben, insisto, institucionalmente. No hay necesidad de la persona. Pero en aquel momento de desesperación de Alemania,
Se veía la necesidad de tener un salvador, ¿no? Alguien que te quiebre ese ordenamiento institucional, ¿no? Y ese alguien era, por supuesto, el líder máximo, ¿no? Entonces pasamos de una democracia institucional a una democracia asamblearia, al menos discursivamente. Esta es la lógica, ¿no? La lógica entonces de enaltecer esta democracia asamblearia, ¿no? Esto es lo central. Y esto además nos termina generando en la mejor propuesta, en el mejor escenario, el famoso cesarismo, que también ha sido llamado en política, en ciencias políticas, el bonapartismo. ¿Qué significa esto? Que es un régimen donde esperamos la llegada de un buen líder que tiene la capacidad de decirnos, señores, ya no dependemos de tal o cual juez, ya no dependemos de tal o cual partido, dependemos de mí. No, el Estado soy yo, fíjense ustedes, Luis XIV. Este es un poco el sentido de la democracia asamblearia. El Estado soy yo soy la totalidad. No necesitamos división de poderes, por ejemplo, esas teorías francesas del siglo XVII, XVIII. No, señores, lo que necesitamos es una concentración de poderes. Y el cesarismo es este encanto de tener un príncipe carismático, ¿no? Inteligente, hasta churro seguramente, ¿no? Este es el cesarismo. Es una combinación entonces de un pueblo que está satisfecho y que vanagloria al dictador, y un dictador que no es dictador en el sentido represivo, coercitivo que siempre se piensa, no, es encantador. Este es el sueño final de la democracia asamblearia, lograr el cesarismo, lograr ese encantamiento de serpientes, ¿no? Que se logró con Hitler, por supuesto que sí, un encandilador, ¿no? Esa era la noción básica precisamente de la democracia asamblearia. ¿Qué tenemos? Fíjense ustedes, aquí entro a un punto crucial, porque aquí vamos a entrar precisamente a diagnosticar cuál es el elemento fundamental de esa democracia asamblearia. Señores, la necesidad de visualizar a la democracia asamblearia en su íntima relación es lo más importante que podemos hacer. Y la democracia asamblearia tenía una consigna: derrotar al enemigo. Entonces, la vida confluye en dos grandes escenarios, los amigos y los enemigos. Esta es la lógica de la democracia asamblearia, el pueblo y el antipueblo. No es una lógica de Carlos Montenegro, ¿se acuerdan ustedes del 52? Con la creación precisamente de la nación, el pueblo y el antipueblo. Esa es básicamente la nación y la antinación. No hay más actores, no hay 10 actores, no hay 20, hay dos actores. Hay dos actores. Y a uno de los actores hay que eliminarlo. Esta es la lógica central que tenemos, confluyente con el discurso schmittiano. Carl Schmitt propugna precisamente esto. Uno, la solidez de esta dualidad, la solidez de esta democracia asamblearia con amigos y enemigos. Dos, la posibilidad de restituir la calma, la estabilidad y el progreso, eliminando a una de las partes, el enemigo, y confluyendo casi mecánicamente en un sentido homogenizador total en una democracia única, ¿no? Esta democracia asamblearia tiene precisamente este sentido. ¿Qué es lo importante de enfatizar, sin embargo, acá como crítica? ¿Se puede eliminar al enemigo? ¿Debemos eliminarlo? Pónganse ustedes schmittianamente a pensar la realidad actual, a pensar la realidad boliviana de este momento. Si muchas veces se ha pensado, sí, los caras son los enemigos, habría que eliminarlos. ¿Por qué no los eliminamos? Digamos que solamente sean el 5 o 10% de la población. ¿Qué significa eso? ¿Son 500.000, 1.000.000? ¿Podemos matar a 500.000, 1.000.000 de personas? Esta es la lógica amigo-enemigo que debemos tomar en cuenta. Y si no los eliminamos, los subordinamos, son simplemente, ¿no? Están en el asiento trasero del micro, ¿no? Y ahí calladitos, no hablen. ¿Los podemos llevar así? ¿Es lógico esto? Señores, es muy importante entender la relevancia que tiene, y en las lecturas que les doy está por supuesto esto, la presencia, por ejemplo, de un Mandela. ¿Qué nos dice un Mandela? Señores, ustedes enemigos, no tengan miedo, ustedes enemigos van a construir el país. Ustedes enemigos nos van a ayudar a reconstruir Sudáfrica. Es la conversión entonces en el enemigo como no amigo, sigue siendo enemigo, pero es un enemigo que modifica sus prácticas. Esa es la importancia. No es la eliminación del enemigo,
sino en el intento de convertir sus prácticas destructivas en prácticas constructivas. Sigue siendo enemigo, sigue siendo diferente, sigue siendo el otro. Sí, señor, pero ha modificado sus prácticas. Ese otro ya no quiere matarte, ese otro ya no quiere que no existas. No, ese otro quiere que construyas desde tu posición un país. Esta es la idea central que lleva precisamente a Mandela a ser un genio de la política, ¿no? Ser completamente diferente. No, no vamos a matar a los blancos, los vamos a seducir. No vamos a utilizar la lógica schmittiana, no, eliminación del enemigo. No, señores, no es la lógica de entreguerras, que parecía sensata, ¿no? Eliminación de todos los enemigos. Y las yapitas de enemigos, por ejemplo los judíos, ¿no? Que son enemigos, por supuesto, tienen toda la plata y se quedan con toda la plata. Los eliminamos, pues, cara. Esta es la lógica. No, no era mejor convertir a los judíos en tus aliados, en tus amigos, que paguen más impuestos, que den pega además a los alemanes que estaban ahí presentes. ¿No es esta la lógica sensata? Esta es la lógica precisamente, donde los negros no son enemigos de los blancos, donde los negros y blancos pueden construir un país. Es la lógica de un mártir, Martin Luther King. La lógica donde todos estamos compenetrados en un mismo territorio. Es decir, podemos mantener esta dualidad americanos soviéticos eternamente como enemigos infranqueables. Hay que destruir a la Unión Soviética para poder gobernar. No se lo hizo, pero se mantuvo en estado latente de tensión permanente, ¿no? Donde el enemigo estaba ahí presente. ¿No era mejor sentarse, dialogar con ellos y llegar a un acuerdo? Por supuesto, esto nos retrotrae a nuestro país y nos lleva a 500 años atrás y nos lleva a este presente. ¿Puede haber amistad entre indígenas y no indígenas? Esta es la tesis central que nos plantea Carl Schmitt indirectamente y por eso es tan importante estudiarlo. Mi respuesta contundente es sí, por supuesto, y no lo digo solamente porque soy cara y me conviene que haya paz, lo digo porque esa es la tesis que debemos sostener abiertamente, sinceramente. Es fácil, por supuesto, eliminar a alguna gente. El anterior gobierno, por ejemplo, no se ocupó, a pesar de su discurso multicultural, de los pueblos indígenas. Hay entre 16 a 22 pueblos indígenas en peligro de extinción. Me refiero a los Baures, a Chimanes, ¿no? A Cejas, me refiero a esos pueblos. Están en peligro de extinción y podrían extinguirse precisamente por esto, por una lógica de separación permanente, nosotros versus ellos, ¿no? Esta lógica es perniciosa en un país. Hay que recuperar esta filosofía mandeliana, ¿no? Donde el enemigo puede seguir siendo muy diferente, incluso puede seguir siendo enemigo, te puede seguir cayendo mal. ¿Por qué? Porque siguen siendo ricos. Pero la lógica ya no es de eliminar a la persona, la lógica es de eliminar su práctica. Esto es lo central, y aquí se le dice a Carl Schmitt, no tiene razón. Pero lo cierto es que sí tiene razón. Lo cierto es que la política se construye hoy, por eso es tan importante entenderlo, schmittianamente. Lo importante es entender que hoy construimos esa política bajo lógicas de odio abierto, ¿no? Recalcitrante, innegociable. Ellos son los culpables. ¿Quiénes son los principales teóricos de esto? No son precisamente teóricos, vienen de Yapa los teóricos, son políticos, es un Trump. Odio a los latinos, odio a los negros, no sirve, ¿no? Para construir un país. Nos han invadido a nosotros los anglosajones que vivimos acá. Es decir, son poca cosa esos chinos, esos vietnamitas, esos coreanos, ¿no? Esta es la lógica que tiene, es una lógica de odio, es una lógica schmittiana, ¿no? En este parangón amigo-enemigo, bueno, pues tenemos que eliminar a esos enemigos. Mejor si los sacamos del país. Y los sacamos, por supuesto, los botamos nuevamente a México o a El Salvador y construimos un muro. Esta es la lógica, es una lógica schmittiana total. Claro, tosca y vulgarmente amplificada en manos de un ignorante peligroso como es Trump. Pero en todo caso el sentido es este. Por eso es tan importante entender este autor. ¿Era posiblemente comprensible en su momento esto? Ni siquiera en su momento. Pero en todo caso uno puede meterse a su piel y decir sí, ama Alemania. Alemania está caóticamente organizada y puede haber cierta recuperación. Finalmente, al rescate de la política. Como cuarto punto. ¿Hay formas de rescatar la política hoy en día? Sí, por supuesto que hay formas. Primer punto, todo funciona menos la política. Esto es importantísimo de entender. Lo que queremos hacer de una manera sutil, con el toque
con el toque de anomia presente, es que la política no funcione. Que no funcione, Carl Schmitt. No, no funciona un Estado fuerte. Lo que funcionan son empresas. Y dejen que las empresas funcionen, dejen que hagamos negocios. Ese es el mundo globalizado, a eso llamamos globalización. Entonces aquí ni siquiera podemos aspirar a un Carl Schmitt. Hoy en la actualidad ni siquiera podemos, por supuesto, discursivamente claro, y como gobierno elegido claro, pero en términos de mejorar el planeta podemos pensar en una situación estatal sólida, en una reestatización sólida, con un Estado preocupado por la gente. No, hoy la ideología dominante, la ideología mundial tiene que ver con esto. Va siendo cambiada por el coronavirus, sin dudas. Pero hoy la ideología central es esta. Las empresas tienen que controlar el mundo. Y hay 1000 empresas que controlan el 47% del PIB. Las empresas más poderosas de este planeta controlan casi la mitad del PIB. Esos hacen la política, al margen de la política. La política se diluye, la política desaparece. Entonces Carl Schmitt, que antes era odiado, podría ser bendecido. ¿Dónde estás, Carl Schmitt? ¿Dónde está tu Estado? Tu Estado que nos proteja. ¿Dónde está la recuperación de la política? Esa centralización de la política bajo un ente único, como puede ser el Estado. Importantísimo tener en cuenta esto. Se debe tener un Estado fuerte, que politice la política, valga la redundancia, que he puesto intencionalmente. Ese es el meollo en todo caso. La politización de la política o la repolitización de la política. Necesitamos un Estado fuerte. Sí, en esto nos asemejamos a un Carl Schmitt. Frente a la desesperación de un coronavirus, frente a la desesperación de un Estado que había sido derrotado en la Primera Guerra Mundial, ¿qué planteas? Esta dispersión que tenemos hoy, con un MAS que va por un lado, una ciudadana que va por otro lado, el gobierno que va por otro lado, esta dispersión anómica, donde la política no existe bajo un solo formato, sino en múltiples variantes además antagónicas, profundamente antagónicas entre sí mismas. Es esto lo que tenemos. Es decir, estamos en una situación de entreguerras. Hoy Bolivia está en una situación de entreguerras. Estamos en ese momento caótico. Y en ese momento caótico, por supuesto que nuestra preferencia puede ser por un Estado dictatorial, un Estado profundamente populista. Este es el gran peligro que vale la pena señalar. Y que se lo señala en los artículos que les doy a leer. Ya no hay el totalitarismo como enemigo, que era la forma de gobernar en aquel momento, ¿no? Con totalitarismos, ¿no? Pero es el populismo. Populismo engreído, coqueto, que te dice lo que quieres oír, que te pone en el oído lo que te da la gana de oír. ¿Quieres oír que Estados Unidos nos está haciendo daño? Por supuesto, lo vas a oír. Y cada acción que se dé, la vas a considerar así. Ahora vemos, por ejemplo, en el Chapare, que se intenta ayudar a la gente y el señor Evo Morales nos dice que están intentando envenenar, están intentando socializar, democratizar el coronavirus, ¿no? Y la gente se lo cree. Esta es la lógica del populismo. Esto es lo peligroso que tenemos hoy en día como reconstrucción estatal. Un Estado sólido, sí, pero populista. Es decir, es básicamente la regeneración de Carl Schmitt, no en versión totalitaria, sino en versión populista. Es el gran peligro que realmente enfrentamos hoy en día. ¿Necesitamos un Estado más sólido? Necesitamos. Por supuesto que sí. No se puede seguir con esa lógica neoliberal del laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Por supuesto que no. Necesitamos ese Estado sólido. Pero aquí entonces la pregunta es, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Un Estado schmittiano o un Estado democrático? Y este es el punto central, fundamental, que les dejo en las lecturas y que dejo además como tesis central de este fascinante autor.